베레아 사람은 Hechos 7, el 11 a 12. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. 네오나 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬대 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y en el cual podemos venir delante tuyo siendo uno con tu iglesia. Padre Dios, ayuda Señor que todos nuestros miembros que están rindiendo en este culto, tú estés con cada uno de nosotros, que tengamos un corazón humilde y sincero delante tuyo, tener ese corazón en el cual tú estás buscando. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 이 눈에 아무 증거 아니래여도 믿음만을 가지고 선을 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 마음에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참이구나. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어. 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has llamado el día de hoy como tus servidores, porque nos has amado. Padre Dios, ayúdanos en tener ese corazón, Señor, que sea apto delante tuyo. Padre Dios, con nuestro pecado y con el viejo ser no podemos tener este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón humilde y contrito delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a rebajarnos completamente delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, para poder saber quién eres tú, Señor, y quiénes somos cada uno de nosotros delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder confesar, Señor, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, que nosotros sin tu sangre no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, Señor, que sea apto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que nosotros a través de ese culto podamos tener, Señor, ese corazón, Señor, humilde. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
주님을 주님께 감사합니다. 주님께 존귀와 영광과 찬양을 받으시는 Padre, que eres apto para recibir toda gloria y toda alabanza, te damos gracias por este día y por este momento que hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros, al venir delante tuyo, podamos tener este culto lleno de tu poder, y ayudan, Señor, que nosotros en este culto podamos verte, podamos ver tu rostro, y ayudan, Señor, a poder tener ese corazón apto delante tuyo. Padre Dios, todos nosotros dependemos de tu sangre, y ayudan, Señor, para que podamos tener esa inspiración del Espíritu Santo. Y ayudan, Señor, que nosotros en esta hora, al recibir tu palabra, ayudan, Señor, que esa palabra pueda ser palabra que nos lleve a esos paraderos en el cual podamos comer. Ayudan, Señor, a tener esa palabra espiritual. Te queremos pedir por nuestro obispo que has puesto. Te damos gracias. Y ayuda, Señor, que el obispo en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa inspiración y ese poder estén en Él. Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra de vida, esa palabra de poder. Ayuda, Señor, que en medio de todo esto nosotros podamos tener ese corazón para poder recibir esto. Y así haz que todas las cosas, toda enfermedad, todo el corazón, Señor, de tristeza, puedan ser limpiados completamente. Ayuda, Señor, que pueda haber esas señales y prodigios. Ayuda, Señor, a ser llenos, Señor, de la esperanza del reino de los cielos. Y ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, a poder complacerte. Y ayuda, Señor, a hacer esa iglesia que el Espíritu Santo pueda orar. Y ayuda, Señor, a poder triunfar en ti, triunfar en este culto. Y ayuda, Señor, que todos y cada uno de nosotros nos cuides a nosotros. Y ayuda, Señor, para que nosotros no titubeemos en este mundo, sino ayuda, Señor, a poder tener esa fuerza y esa fe para poder vencer al enemigo. Y ayúdanos, Señor, también en el día de hoy, y a que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que en medio de toda esa dificultad dentro de nuestra iglesia podamos vencer todo esto a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos y nuestra iglesia pueda tener esos ángeles para no caer en los engaños del enemigo. Y ayúdanos, Señor, a poder recibir esa palabra. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo con ese corazón apto delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me postrará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 아멘. 내게 귀한 건 무엇 있나 내게 소중한 건 무엇 있나 그 누구에게도 줄 수 없는 그것을 주님 드리리 내게 있는 향유 옥합게 드려 주님 발 위에 붓고 내게 있는 긴 머리카락으로 귀한 주님 발을 닦아드리리 가장 귀한 그 이름 예수 사랑과 능력의 이름 상한 자 고치고 죽은 자 살리신 가장 귀한 그분 섬기기 위해 내게 있는 향유 옥합게 드려 주님 발 위에 붓고 내게 있는 긴 머리카락으로 귀한 주님 발을 닦아드리리 남들이 뭐라 해도 좋아 내 모습 이대로 주님 사랑하여 주시니 내 귀한 것 잃어도 좋아 가장 귀한 분 오직 주님뿐이야 가장 귀한 분 오직 주님뿐이야 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo a entregar nuestras ofrendas delante tuyo en esta hora. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que cada uno de sus familias, dale la bendición que viene de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan triunfar delante tuyo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que ellos y sus familias que han entregado este diezmo, dale la bendición y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan estar llenos de ese gozo de obedecer tu palabra. Padre Dios, también te queremos pedir por la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos han prometido delante de tu iglesia y han ofrendado delante tuyo. Dale la bendición a cada uno de ellos y puedan estar llenos de ese gozo de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos y sus familias siempre puedan triunfar delante tuyo dando gracias. También te queremos pedir por cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse en el reino de los cielos y también en esta tierra, en la iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 8, versículo 5 hasta el 13. La palabra de Dios, Mateo 8, versículo 5 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. 시작. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí serán el llorar y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su centurión fue sanado en aquella misma hora. 내 믿음대로 될지어라 하시니 그 시로 하인이 나으니라. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, también vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하사 우리를 또 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 하나님 말씀을 증가하실 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증가할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 하나님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님께서 오늘 우리에게 명하시는 또 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 말씀 앞에 또 겸손히 머리를 조아리며 순종할 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 강하고 담대하게 도와주시고 성령으로 하나님 말씀을 증거하게 도와주시고 하나님의 크신 또 영감과 하나님의 크신 권능이 또 항상 넘쳐나도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 주의 말씀대로 순종할 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 이 거룩한 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. 종이 여기서 Ayuda a tu siervo 뜻을 선포하기 위하여 en esta hora al llevar tu palabra 대표하기 위하여서니 y para poder representar tu palabra. Ayuda a tu siervo. 모든 성도들이 Y yo, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser revestidos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 La fe del centurión asombra al Señor. Vamos a orar, a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Señor de la creación, porque Él creó todas las cosas, nada es imposible para Él. Dios llama a existir cosas que no existían y sanar a los enfermos por amor a Él. El requisito para aceptar su amor es solo la fe, por lo que no debemos dudar de Dios ni un poco. Si dudamos de Dios por ser engañados del mundo, nos convertiremos en pecadores. Podemos ser perdonados incluso si rompemos todos los reglamentos humanos, pero aquellos que dudan de Dios serán juzgados. Si los que dudan mueren, sus espíritus irán al abismo. Dios nos da la palabra para que tengamos la fe. Nuestra fe es creer y obedecer la palabra. Si siente que le falta la palabra y busca otras cosas, no tendrá nada que ver con Dios. Nuestro espíritu necesita la palabra. Solo la palabra es el espíritu vivificante y la vida. Esto es lo que el Señor busca, la fe. Es a través de la fe que creemos completamente en la palabra. El Espíritu Santo solo entra en aquellos que creen y obran en su interior. Obra para que puedan ser poderosos por la palabra.
No se necesita personas o manos visibles. El Espíritu necesita la palabra, es decir, la verdad. Todo es posible en su palabra. La palabra tiene el poder de sanar y el poder de crear. Busquemos la palabra y obedezcámosla. El poder será manifestado cuando no dudamos de la palabra. La iglesia cristiana es una fe de revelación, es decir, la fe en la palabra. La falta de poder proviene de la falta de palabra. Llene su espíritu con palabra, llénelo al máximo. Amén. 주 예수 그리스도께서 찾으시는 La fe que el Señor busca es una fe que todos nosotros debemos tener. Hay esa fe específica que el Señor está buscando, que nuestro Señor Jesús está buscando. 원하시고 Y Él salva a estas personas que tienen esta fe e incluso Él guía a estas personas al reino de los cielos. Por eso nosotros recibimos la salvación y más allá, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, todos nosotros debemos tener esa fe. 신자들 중에도 많은 Pero hay una gran mayoría de los creyentes que 수준은 이루지 no 못해 tienen esa fe que es 그러한 apta para poder entrar al reino de los cielos. 복음의 진리를 너무 Estas personas que son personas que han simplificado esa fe 마치 수학 공식처럼 por medio de los estándares del hombre y centrándose en el hombre y simplifican la salvación solamente de una manera como si fuera un tipo de fórmula. Pero nosotros tenemos que tener cuidado ante ello y no debemos simplemente darle significado a la salvación de esa manera, sino que tenemos que tener cuidado porque si no es así, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. 천국에 Nosotros, por el hecho de creer en Jesús, significa, yo voy a entrar al reino de los cielos. Yo como ya soy salvo, voy a entrar al reino de los cielos. Esto, si vemos esta premisa, podemos ver por un punto que sí es así, pero no solamente con ese punto nosotros no podemos decir que sea así. Tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de recibir la salvación, pero eso no significa que automáticamente garantiza que vamos a entrar al reino de los cielos. 이미 많은 곳에서 Por eso entonces la Biblia habla acerca de esto y nos testifica de esto. Si uno al recibir la salvación y no tiene esa actitud que sea apta delante del Señor, entonces tendrá ese resultado. ¿En cuál es ese resultado que recibirá? No va a poder entrar al reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos sobre la salvación, 두 가지 차원에서 볼 수 있는데 podemos ver esto en dos diferentes partes. Cuando hablamos primero, estamos hablando de la redención. Estamos hablando de que nosotros ahora podemos ser perdonados de nuestros pecados, que podemos ser libres de la ley. Esto es algo que nosotros podemos decir, que hablamos de la salvación cuando hablamos generalmente sobre la salvación. Pero más allá también podemos tener ese significado de que nosotros vamos ir al reino de los cielos, que nosotros ahora hemos pasado de la vida a la muerte. Pero entonces, cuando hablamos sobre esa salvación, estamos hablando sobre el primer estado, que es el recibir la redención. Pero entonces ahora, el día de hoy, les quiero decir que cuando hablamos sobre recibir el perdón de pecados y ir al reino de los cielos, no es igual. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, si vemos en Hebreos 10:26, nos está advirtiendo y nos dice de que hay esas ocasiones en las cuales las personas que creen y caen. Y también en Hebreos 6, desde 4 hasta 6, nos dicen que aunque hayan recibido y han sido partícipes del Espíritu Santo, que han recibido el Espíritu Santo, hay personas que han fallado. Queridos hermanos, para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, ¿qué significa? Que las personas que han recibido esa salvación, ese perdón de pecados, ahora tiene que tener esa actitud que es apta, o sea, que tiene que tener esa vida por toda su vida, debe tener ese testimonio para poder ir al reino de los cielos, que tiene que tener esa evidencia que sale exteriormente para poder
ir al reino de los cielos. Por eso entonces nosotros al recibir esa gracia y nosotros a través de nuestra vida tenemos que manifestar esto. ¿Qué significa esto? Manifestar a la justicia de Dios. Nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué significa? Es manifestar la justicia de Dios a través de nuestra vida. ¿Y qué es esa obra que están haciendo? Es la obra que el Señor está realizando. Es tener esa vida de mayordomo de nuestro Señor. Es hacer esa obra que el Señor está haciendo. Esta es nuestra vida que debemos tener. Nosotros mismos sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero a través de esa gran gracia del Señor hemos recibido esto como regalo. Y cuán precioso es esta oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero nosotros no debemos perder esta oportunidad que el Señor nos ha dado, sino que hasta el último momento que nosotros vayamos a vivir en esta tierra, tenemos que entregar ese corazón delante del Señor. Por eso si nosotros vemos en una parte de nuestra fe, es manifestar esa justicia del Señor. E incluso, ¿qué significa? Es que nosotros tenemos que hemos recibido esa justicia y ahora manifestamos esa justicia. ¿Qué significa esto? Es manifestar esa personalidad del Señor, esa personalidad de aquel que nos ha salvado, ese carácter de aquel que nos ha salvado a nosotros. Esto es la vida que debemos tener, manifestar aquel que nos ha salvado a nosotros. Aunque obviamente nosotros no podemos compararnos con el Señor, pero es nuestro esfuerzo, es el tener ese esfuerzo para poder venir delante del Señor. ¿Qué es la vida de fe? ¿Qué es? Es esa vida en la cual nosotros pagamos esa gracia que nosotros hemos recibido, con ese corazón tan pequeño que tenemos de poder tener ese corazón de gratitud y poder pagar esto. Nosotros a través de de carácter del Señor, nosotros podemos recibir la salvación. ¿Cómo nosotros hemos recibido la salvación? A través de la misericordia del Señor, a través de la paciencia del Señor. Por eso, nuestro deber, ¿qué es? Es asemejar a ese carácter del Señor. Y esa es la manera en la cual nosotros podemos triunfar en nuestra vida de fe. El Señor es humilde y está lleno de la misericordia, está lleno del amor. Y es aquel que se sacrifica a sí mismo. Y no hay manera para poder expresar esa palabra, pues sacrificio, porque el Señor se sacrificó tan grandemente, Él dio su ser tan grandemente que no puede sostener con palabras tan pequeñas. Pero el menospreciar esto y el solamente decir, lo más importante es lo espiritual, no necesitamos, el carácter y la personalidad no es importante. La persona que dice de esta manera, la verdad no está mirando esa esencia del Evangelio, e incluso más allá está siendo el anticristo. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor, que ese Espíritu vino en carne, Él vino en carne y vino en este lugar, y Él es aquel que ha venido en carne. ¿Para qué? Para poder quitar este pecado de nosotros, y luego Él resucitó para poder quitar este pecado de nuestro ser, y Él se hizo carne y Él vino y se hizo cuerpo en esta tierra. ¿Para qué? Para recibir esa debilidad, y Él incluso murió y luego resucitó para poder dar esto. Queridos hermanos, todo a través de esta carne, nosotros expresamos todas las cosas a través de la carne, a través de este cuerpo que nosotros tenemos. Todas las cosas se expresan a través de la carne. Por eso, nuestra vida en sí, toda parte de nuestra vida es espiritual. Y el Señor vino en esta tierra, se hizo carne, y todas las cosas que Él ha hecho fueron espirituales. Lo hizo en la carne, lo realizó en la carne, Él triunfó en la carne y luego ascendió al cielo. Por eso, si ese camino que nosotros vemos que el Señor ha recorrido y esa vida que nosotros ahora estamos recorriendo es espiritual, por eso
nosotros tenemos que tener esa virtud. Si nosotros quitamos la virtud dentro de nuestra fe, ¿qué significa esto? Es el misticismo. Es ir no es algo que es que nosotros vemos en la carne, sino solamente algo que es abstracto, algo que nosotros no podemos ver. 그리스도의 신앙의 완전 Pero Señor, queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas están yendo completamente a lo opuesto a lo que el Señor está definiendo como la fe. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Evangelio ha sido esparcido a través de los hermanos, a través de los miembros y a través de los hijos de Cristo. 우리를 포함하여 많은 Y nosotros tenemos que saber que incluso a través de esas personas, incluso nosotros hemos recibido esa salvación, y en el momento en que nosotros recibimos y creemos en el Señor, nosotros a partir de ese momento estamos yendo a ese camino que es a ir al reino de los cielos. Estamos ahora comenzando ese camino en el cual estamos yendo al reino de los cielos. Por eso tenemos que tener esa transformación en nuestro corazón e incluso en nuestras acciones, en nuestras obras en la carne. 변화를 있게 하기 위해서 그 사람의 Por eso el Señor ha cambiado el corazón de esa persona para poder ser transformado completamente, y para que esa persona pueda entrar en los cielos, y el Señor incluso le da el Espíritu Santo para poder sellarlos a ellos. Y por eso nosotros de la misma manera tenemos que manifestar esa transformación dentro de nuestra carne. Pero la persona que no quiere tener esa transformación es una persona que está en lo afuera de la fe y está divagando en la fe. Pero esto es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque estas personas son personas que eventualmente no van a poder llegar a la salvación e entrar al reino de los cielos. 인식으로 Por eso, la fe no solamente es tener, sí, yo soy consciente de esto, sí, ok, yo conozco, yo acepto esto, yo creo en Jesús, creo que lo estoy creyendo, sino que es nuestra realidad. La fe que nosotros tenemos es la realidad. No solamente, sí, yo ahora pertenezco a Jesús, sí, yo creo en Jesús y ahora yo pertenezco en aquellos que creen en Jesús, ahora yo soy salvo. Eso no es lo que significa eso, sino que nosotros somos personas que hemos entrado en el Señor. Es nuestra realidad. Tenemos que estar alerta y conocer esto. Queridos hermanos, cuando alguien nos dice, sí, usted cree en Jesús, y luego uno dice, sí, yo acepto en Jesús, 나의 모든 것이 바뀌고 나의 삶이 ahora, entonces mi vida tiene que cambiar completamente, mi visión en esta tierra tiene que cambiar completamente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están en el reino de los cielos. Ahora, nosotros nos hemos convertido en personas que viven por el Señor. Nos hemos convertido en personas que nosotros entregamos nuestra vida, aunque es lo más pequeño que nosotros tenemos, entregamos delante del Señor. Cuando nosotros decimos, yo creo, ¿qué significa esto? 믿는다. Tenemos que definir esto de la manera correcta. ¿Qué significa yo creo en Jesús? Tenemos que saber ciertamente qué significa eso para poder saber. Y si nosotros vemos en Romanos, podemos ver acerca de esto. ¿Qué dice? Lo dice muy brevemente. Aquel que cree lo tiene que confesar con sus labios. Él lo dice muy simplificadamente. Pero entonces cuando dice que el hecho de creer en Jesús, de confesar en Jesús, de creer en Jesús, en todo esto, ¿qué significa? Aunque está haciendo muy simplificadamente, pero en esa palabra tiene muchos significados. ¿Qué significa? Yo creo en Jesús. No significa, yo como confieso con mi boca que creo en Jesús, ¿será que esa persona entrará en los cielos? Claro que no. No está hablando así tan simple. Esta palabra no es tan simple y tan simplificadamente. Tenemos que saber que la persona que verdaderamente cree en eso, también está la premisa de que esa persona tiene que testificar esto. Tiene que testificar esto. Por eso, entonces, si nosotros vemos los diferentes palabras que dicen y esas oraciones y esas afirmaciones que dice la Biblia, aunque puedan verse tan simplemente, tenemos que saber que dentro de eso no solamente está esa acción de creer, sino que es verdaderamente ser transformados dentro de uno y tener esas cualidades en el Señor. ¿Qué significa eso? La persona que cree, ¿qué significa? La persona que acepta que es pecador. Es esa persona que tiene ese anhelo y tiene ese fervor
fervor de recibir la ayuda del Señor. Es esa persona que necesita del Señor para poder salir del enemigo. Para que así pueda salir de la muerte. O sea, todas estas cosas, todo ese estado y esta situación es lo que está siendo adicional en esas palabras. Es esa persona que también incluso testifica la vida que ha recibido, esa gracia que ha recibido en el Señor. Todas estas cosas son las que están dentro de esa afirmación que nosotros hemos dicho, que las personas que han recibido a Jesús en su corazón. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento y si vemos en la historia de Israel, y si nosotros vemos en ese camino de la fe, podemos ver de que esta fe que ellos que podemos encontrar, podemos ver que el Señor juzgó en una sola palabra e incluso vio esa historia y toda la historia de Israel. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que Él tuvo esa esperanza al ver ellos. Al ver a esa fe de esas personas, ¿qué es lo que el Señor juzgó de ellos? Al ver tu fe, tu actitud es completamente, está equivocada. Tu vida es la vida que tú tienes ahora, está equivocada. Tú, vuelve a mí. Son las palabras. Así fue como el Señor juzgó la fe de los israelitas. Y podemos ver de que esto es igual a la fe que nosotros hoy en día tenemos. Podemos ver que esa fe de los israelitas no es nada diferente a la nuestra. Estaba diciendo que tu actitud no es la correcta. Y el Señor juzgó de esta manera la fe de Israel y luego los condenó. Por eso si nosotros vemos a toda Israel, ellos fueron juzgados por el Señor, fueron criticadas por el Señor. Y podemos ver que ellos fueron juzgados a través de la fe que ellos tenían. Y como resultado, podemos ver de que cuando Jesús había venido en ellos, podemos ver que toda la fe de ellos fue revelada y completamente a través de la venida del Señor. Y podemos ver de que la fe de ellos fue quitada completamente. Y todo ese privilegio que ellos habían recibido por nuestro Dios iba a ser quitado en ellos. Por eso, cuando nosotros decimos que nosotros creemos, ¿qué significa? Es entender ese corazón del Señor, es unirnos a ese corazón del Señor. Es entender y tratar de entender, de conocer ese corazón del Señor y también nosotros tener ese corazón del Señor. Por eso, ¿qué es el corazón? El creer en el Señor es tener ese amor, esa misericordia y todo el corazón del Señor en nosotros. Tenemos que saber que el Señor no quiere que nosotros entremos al infierno, pero por eso nosotros tenemos que saber que la fe y el corazón del Señor no es como si fuera una forma diciendo esto y lo otro. Y no solamente decir, esto y lo otro, y solamente entrar en esto y solamente concentrarnos en esto, porque puede distorsionar ese corazón del Señor, esa palabra del Señor. Es lo mismo decir, como yo soy salvo, entonces entrar al reino de los cielos. No es así. No es así. Como nosotros nos enfocamos obviamente en la sangre del Señor, entonces obviamente esto llegó en medio de la teología en llegar y simplificar muchas cosas. Y si llegamos a simplificar de esta manera y pensar de esa manera, nosotros llegaremos en un punto que vamos a caer. Nosotros tenemos que estar llenos de ese gozo del Señor, pero estas personas que se enfocan solamente en esto, entonces no habrá ninguno que llegará a tener ese gozo, sino que llegará a un punto en que caerá. Queridos hermanos, el pueblo de Israel están yendo ese mismo camino de la fe que nosotros estamos yendo. Obviamente, culturalmente y históricamente estamos en un tiempo completamente diferente, pero entonces si vemos en cómo ellos tuvieron la fe y cómo nosotros tenemos la fe, es lo mismo.
Esa fe del Antiguo Testamento y esa fe ahora delante del Señor son iguales. Pero el Señor los abandonó a ellos y como conclusión el Señor abandonó a ellos, a toda Israel. Podemos ver de que Israel son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y podemos ver de que ellos, este pueblo de Israel, fueron aquellos que tuvieron ese rol importante en ese camino del Señor, en ese plan del Señor. ¿Cuál es el rol que ellos tenían? Era ese rol de preparar a ese camino en el cual el Salvador iba a venir. Ellos tenían ese llamado tan importante de preparar ese camino del Salvador, de aquel que iba a venir. Y era aquel pueblo, o sea, eran esas personas que eran aquellos que recibieron ese llamado del Señor. Era ese privilegio que ellos habían tenido de poder preparar el camino del Señor. Y ellos a través de este privilegio, de este orgullo, ellos pudieron llevar este camino. Pero ellos eventualmente menospreciaron al Señor. Ellos estuvieron orgullosos y menospreciaron al Señor y formaron una fe que fue completamente opuesta, o sea, diferente a la del Señor. Completamente que abandonaron al Señor y ellos formaron su propia fe. Y podemos ver que ellos eventualmente cayeron. Si vemos espiritualmente, ellos cayeron. Si vemos el estado de ellos espiritualmente, podemos ver que eran orgullosos. Y podemos ver que su carácter incluso era tan sucio que ellos delante del Señor lo menospreciaron a Él e incluso lo abandonaron. Ellos insultaron al Señor y ellos se convirtieron en instrumento para poder matar al Señor. El rey de su pueblo se manifestó delante de ellos, pero su pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron, fueron en contra de él. Y ellos a través de su carácter sucio y malo, fueron en contra de ese carácter del Señor que era bueno y humilde. Ese carácter del pueblo de Israel no iba junto con la del Señor. Y el Señor se sorprendió, se asustó al ver esto. Y queridos hermanos, nosotros siendo iglesia del Nuevo Testamento, de la misma manera, nosotros hemos tenido ahora la primera oportunidad, tenemos esa oportunidad primero de recibir a este Evangelio del Señor. Y ahora nosotros tenemos ese llamado de llevar el Evangelio. Ahora de llevar el Evangelio a las personas del mundo. Y nosotros somos personas que llevamos lo del Señor a este mundo que ha caído. Y nosotros llevamos a esa justicia del Señor. Por eso nosotros, nuestra humildad y nuestro carácter es la que tiene que testificar al Señor. Tiene que testificar al Señor. Y nosotros tenemos que convertirnos en personas que no avergüencen al Señor. Tenemos que saber que nosotros tenemos que tener a ese carácter que se parezca, que es semejante al Señor. Pero la persona que todavía es fría en su carácter, que todavía está lleno de ese carácter, ese pecado en ellos, es la persona que está alejándose de la salvación. Es la persona que está testificando que su fe, que esa salvación está desapareciendo en ellos. Queridos hermanos, si vemos a los israelitas, ellos usaron la palabra del Señor según como ellos querían. Y ellos pusieron un sistema en el cual era completamente opuesto al Señor. Ellos caminaron su propio camino. Y podemos ver que ellos eventualmente fueron rechazados por el Señor. El Señor, al verlos a ellos tenían ese carácter que era tan igual al diablo, que dentro de ellos estaban llenos de esa suciedad, que ellos, que debieron ser limpios, que ellos tenían que esperar al Señor, era completamente diferente. Ellos lastimaron el corazón del Señor. Estas personas, este pueblo que debieron esperar al Señor, ahora ellos
게 부딪혔음을 ellos llegaron a ese límite en el cual el Señor ya no podía hacer más con ellos, no podía usarlos más a ellos. Y ellos tuvieron esa única oportunidad para poder recibir al Señor. Y esa única oportunidad, ellos ahora la perdieron. Queridos hermanos, nosotros al vivir ahora en esta generación, obviamente tenemos muchas más ventajas que las personas en el pasado. Nosotros ahora sabemos quién es el Hijo de Dios. Anteriormente ellos no sabían que no eran. Nosotros ahora que nosotros tenemos esa gran bendición del Señor, y nosotros tenemos que saber que esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros es esa gracia que el Señor ha dando con su vida. Y espero que todos nosotros podamos triunfar y no vayamos a fallar con el pueblo de Israel. Les doy en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. 본문의 말씀에 Ahora con relación a esto, si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, quiero que todos juntos podamos mirar este pasaje bíblico que hoy leímos, que es algo muy importante. Podemos ver de que Jesús, luego de sanar al leproso, va a Capernaum. Si como vemos en Mateo 8:5, podemos ver de que él va a Capernaum, que es un lugar en el cual el Señor tiene desde su corazón, porque es una región en la cual él pues creció también. Y entonces podemos ver de que en medio de eso él estaba llevando la palabra. Y en Capernaum vino un centurión. Y cuando hablamos sobre ese centurión, estamos hablando sobre un comandante, un general que era una persona muy alta en medio de la sociedad de Roma en ese momento. Y podemos ver de que pues el centurión era una persona que era militar, incluso como profesión. Y podemos ver de que estas personas eran usadas por Roma para poder dominar y controlar a las diferentes regiones que Roma estaba pues conquistando. Y entonces era una de las personas que pues administraba esa región. Y podemos ver obviamente que estos centuriones eran personas que Israel odiaba. ¿Por qué? Porque estos centuriones eran gentiles. Esas eran personas que eran gentiles, que venían a Israel para poder controlar a Israel. Obviamente que Israel no gustaba, o sea, odiaba a estas personas. Y como estas centuriones eran pues como la milicia que venía para poder conquistar, pues para poder administrar esa región. Podemos ver que estos centuriones eran personas que no eran parte de esa región en la cual estaban administrando, sino que era de otra región. Podemos decir que pues de pronto puedan ser personas de Samaria o de Siria o personas más al norte. Entonces podemos ver de que estos centuriones eran personas que no tenían ningún familiar en su alrededor, y por eso podemos ver que eran más violentos y más salvajes. Sus acciones eran más salvajes, y por eso obviamente ellos, para poder sobrevivir en medio de esa región, ellos tenían que usar la fuerza. Y incluso podemos ver de que estas personas eran personas que pues tenían que usar la fuerza para poder dominar, y las personas que Israel no podía pues gustar de ellos. Pero entonces algo que era sorprendente y algo que sobresalía era este centurión que venía que estaba en Capernaum. ¿Por qué? Porque si vemos en Lucas 7 desde el 2 hasta el 5, este centurión de Capernaum era una persona que el pueblo de Israel admiraba y gustaba. Y podemos ver de que este centurión era una persona era cálido en su corazón, era muy cálido en su corazón, y ayudaba a los israelitas, y por eso era honrado por los israelitas. Pero entonces el centurión era esa persona que tenía que ser áspera y también tenía que ser dura. Y obviamente esa persona, ese centurión,
obviamente no aceptaba pues al Creador, pues a ese Dios que Israel creía. Pero ese centurión era diferente. ¿Por qué? Porque esa persona aceptaba a ese Dios y tenía temor y reverencia ante este Dios. Incluso en Marcos habla más específicamente acerca de esto, y entonces dice de que este centurión, antes de tener tener ese encuentro con Jesús, dice de que envió primero a sus ancianos para poder decirle, pues tener ese encuentro con Jesús. Pero entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué es todo esto? ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente, un israelita y un gentil no podían tener encuentro, pues no era aceptado en esa sociedad. Por eso entonces ese centurión era cuidadoso con sus acciones al venir delante de Jesús. Y entonces si nosotros vemos en Mateos 8:6, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Y dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, pero entonces grave, atormentado. Pero entonces podemos ver que este centurión no era judío, pero vino delante del Señor. ¿Y qué es lo que dijo? Señor, no dijo maestro o rabí, o pues como diciéndolo en común y corriente, como otras personas, comúnmente en ese día, sino que enalteció al Señor y le dijo, Señor, o sea, enalteció a Jesús. Esta palabra Señor en ese momento era una palabra que se usaba para enaltecer a una persona. Pero entonces podemos ver que el corazón de ese centurión era completamente diferente. Entonces, si vemos a este criado, entonces si vemos en Lucas 7:2, está hablando de un siervo, estamos hablando de un esclavo. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre esclavo, la verdad no sabemos exactamente qué significa esto. Nosotros podemos ver, como no podemos entender un 100% qué significa cuando dice que es criado, o sea, un esclavo. Pues porque en esta sociedad ahora nosotros no tenemos este rango ahora en medio de esta sociedad. Pero entonces esos esclavos eran personas que ni siquiera eran considerados como personas. Eran personas que eran completamente menospreciados. Y está hablando sobre, cuando habla sobre este criado, está hablando sobre, también significa de aquel que es, si vemos en el texto original, habla de esa persona que era una persona de edad menor, que era pequeño. Pero entonces podemos ver de que era, cuando habla sobre esclavo, entonces está hablando de pronto la hija o el hijo del esclavo, pero entonces era una persona que estaba en dificultad, estaba paralítico y entonces estaba gravemente atormentado. Pero entonces, ¿por qué será que ese centurión, que ni siquiera tuvo la necesidad de menospreciar a esta persona, que pudo menospreciar a estas personas, por qué será que el centurión se preocupó tanto por esa persona? Y él sentía ese dolor en su corazón. Y entonces, podemos ver a esta humanidad que ese centurión tuvo ante esta persona, ante su criado, ante ese esclavo que él tenía. Pero entonces, ¿por qué será que está hablando acerca de esto? Podemos ver que el centurión, al preocuparse por ese esclavo, incluso el hijo de su esclavo, entonces podemos ver que está hablando sobre esa especialidad, algo que es algo único que podemos encontrar de este centurión que no era común en el medio de esa sociedad. Pero esto es lo que el Señor está hablando cuando vio la fe de esta persona, que tuvo esa misericordia, que tuvo ese amor cálido por esa persona. Podemos ver de que este centurión estaba mostrando completamente esa actitud que era completamente opuesta a cómo tuvo que hacer a todos los generales o comandantes en Roma. ¿Por qué? Porque el ejército de Roma se caracterizaba como esas personas que eran frías, que eran salvajes, que eran violentas. Pero podemos ver que ese centurión mostraba completamente lo opuesto.
과거 그 노예들의 Era lo opuesto. 어떻게 인식했나. Si nosotros, si vemos a través de la historia, podemos ver cómo en esa sociedad pues trataban a los esclavos. Si nosotros vemos más allá antes del Señor, si vemos en las generaciones anteriores, si vemos, digamos, a Aristóteles, cuando habla sobre los esclavos, ¿qué es lo que dice? Está hablando, no los trata a ellos como familia o pues ni siquiera como amigos, sino que es lo que llama a ellos. Cuando habla acerca de esos esclavos, habla como como si fueran unos instrumentos, como si fueran, los trataban muy inhumanamente, incluso los describían como si fueran instrumento, 로마의 어떤 그 como instrumento que podían usar y luego deshacerse. 당시 그 노예 상황을 얘기하고 Incluso si nosotros vemos en la generación en Roma, ¿qué es lo que dice? Si vemos en la historia, pues en medio de la historia y de la política, en Roma decía de que la vida y la muerte de ese esclavo dependía del dueño. 노예 짐승 Incluso también decía, cuando comparaba también al esclavo, le decía, 말을 하더라. cuando comparaban al esclavo como si fuera un animal o incluso como un objeto, y la diferencia de esto que era de que podía hablar. Esa es la única diferencia de esos esclavos de las otras cosas, pero incluso trataban a los esclavos como aquellos que ellos podían pues vender y comprar como si fueran objetos. 이것은 사회 통념이에요. Eso era como anteriormente así, era una cultura normal que nosotros podemos ver en la sociedad en ese momento. Pero este centurión era diferente, él no hacía lo que comúnmente tenían que hacer en ese momento. El corazón de este centurión era completamente diferente. Él tenía ese gran poder, pues él también tenía muchas habilidades que pues obviamente para que él pudiera ser centurión necesitaba muchas habilidades para poder llegar a ese puesto. Era obvio, él también tenía que tener esa capacidad de poder manejar a toda su milicia. E incluso él tenía que tener esa actitud, esa templanza y también esa resistencia para poder llevar y conquistar y administrar esa región que le fuera dada. Podemos ver de que él tenía que ser a ese tipo de personas que de pronto tenía que usar la fuerza para poder hacer eso. Pero podemos ver que este centurión de Capernaum era completamente diferente. ¿Por qué? Porque él estaba dolido. Él estaba teniendo misericordia incluso de su esclavo. De su esclavo. Por eso, él al venir delante del Señor, él no podía decirle, Señor, sánalo. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que él dijo, ay, él está gravemente atormentado, él está dolido, pero él no dijo, ay, Señor, pero ven a mi casa para poder sanarlo. Él no dijo estas palabras. Porque él no tenía esa capacidad de poder hacerlo, porque él sentía de que él no era digno para poder decir esas palabras, sino lo único que dijo era como, ay Señor, mira, esta es la situación y ya. Hubieran personas que lo hubieran completado, que estuvieran en su misma situación y hubieran podido rogar. Pero el Señor no decía que nosotros roguemos delante del Señor. Él no decía tener esa fe de rogar delante del Señor. Decía, ay Señor, por favor, por favor. Sino podemos ver de que el Señor, este centurión, él se está considerando insignificante delante del Señor. Podemos ver que él se rebaja una y otra vez delante del Señor. Y él es cuidadoso con sus acciones, con sus palabras, para que así el Señor no sea afectado por sus acciones. ¿Por qué? Porque si el centurión que era gentil, si tiene ese contacto con el Señor, obviamente el Señor hubiera tenido que enfrentar muchas dificultades. Podemos ver esa consideración que ese centurión tenía. Y entonces podemos ver de que en ese tiempo el ser paralítico era algo que no se podía resolver, y el ser paralítico era una de las cosas más graves en ese momento, y esa enfermedad es algo que se atormenta tanto, incluso ahora no podemos curar la parálisis. ¿Cómo vamos a poder más allá pues en esa generación? Podemos ver que en el medio de esa situación era completamente pues lleno de la
esperanza. Y podemos ver que ese centurión tiene misericordia ante esta persona, ante este criado. 그러니까 예수께서 내가 같이 Y entonces luego Jesús, recibimos el versículo 7, dice, respondiendo el centurión, yo iré y sanaré. Pero entonces si vemos en el texto original, 이 동사만 나와 있습니다. solamente sale el verbo, 주리라. pero entonces solamente dice, sanaré. Pero entonces a través de, si vemos en el idioma en el que fue escrito, podemos ver de que sale, con solamente ver el verbo, sale si es femenino, masculino y si es plural o en singular. Pero entonces pero en el texto también dice, yo iré y sanaré. Pero entonces, ¿qué significa? Cuando dice yo iré, incluso fue añadido el yo iré y sanaré. ¿Qué significa eso? Es que el Señor se complació ante ese Señor. Y también ese texto original también puede ser interpretado en dos formas, que como afirmación o como pregunta. ¿Será que tú quieres que yo vaya y lo sane? También, o sea, estas dos, si vemos estos versículos, pues esta parte es como estas dos cosas se explica de estas dos maneras, en afirmación e incluso en pregunta. 유대인인 걸 알지 않느냐? Pero entonces el Señor le está diciendo en pregunta, tú sabes que yo soy judío, yo sé que tú sabes que yo soy judía, pero tú deseas que yo vaya a tu casa y lo sane. O sea, el Señor se maravilló y se asustó ante esto, y el Señor tenía ese gozo de ir y ayudarlo a él. Pero entonces si vemos en Marcos, como dice que el paralítico que envió a sus ancianos ante Jesús, y ellos ya estaban yendo a la casa del centurión. Pero entonces, ¿qué fue lo que el centurión dijo en ese momento? Luego envía a otra persona y le responde. ¿Qué es lo que dice? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Si leemos todos juntos a este versículo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así es. ¿Qué es lo que dice? Yo no soy digno de que entres. Cuando vamos sobre el texto original, se usa esa palabra que se usa en el momento en el cual se sienten tan insignificante delante de alguien que es una persona que es de mayor rango. De esta manera, este centurión está enalteciendo al Señor. Y el Señor que tenía ese corazón para poder venir delante, pues para poder sanar. Pero entonces Él se está rebajando tanto una y otra vez diciendo, yo no soy digno de ti. Está describiendo su corazón. Y él está confesando, yo soy pecador y tú no eres digno. O sea, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa y me sanes y que sanes a mi criado. Podemos ver cuán grande tenía el corazón de ellos. Y si vemos en Hechos 10:28 nos dice que incluso en medio de los reglamentos en los medios de los judíos, dice de que los judíos no pueden entrar en la casa de los gentiles. ¿Por qué? Porque ya se iba a considerar abominable, o sea que se ensuciaría. Entonces podemos ver que el centurión también esa consideración que tiene con el Señor, pensando en todas las cosas que podrían también ocurrir luego de que pues Jesús hubiera venido a su casa. Entonces el centurión no deseaba que el Señor tuviera dificultades por su culpa, que Él enfrentara dificultades por su culpa, de que Él no se ensuciara espiritualmente. O sea, el centurión sabía sobre la ley y sabía sobre esos reglamentos dentro de la ley. Por eso dijo como Señor, por eso yo no soy digno de ti. Y no solamente eso, sino que incluso sabía sobre el poder espiritual de Jesús, conocía sobre esa deidad de Jesús.
Por eso dijo Señor, por eso lo llamó Señor, enalteciéndolo. 충분합니다. Y luego, ¿qué es lo que dice él? Solo di las palabras, como dice el versículo 8, dice, di solamente las palabras y mi criado sanará. 자를 만나야 되는데 이 사람은 Y sanará. Este centurión no tenía la necesidad de que Jesús viniera y lo tocara, sino que lo único que estaba diciendo, solamente di la palabra, si tú lo deseas, di las palabras y él será sanado. No creo que vayamos a encontrar otra persona como esta. Esa fe que tiene. Y luego si vemos en el versículo 9 que dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué significa esto? Que él está bajo la autoridad de Roma, que él estaba recibiendo esa autoridad de Roma. Él conocía qué significaba el ser ungido, o sea, que ser ungido por autoridad, por esa autoridad y ser usado por esa autoridad. Él conocía qué significaba esa autoridad. 위임한 그 권세를 받은 자입니다. ¿Por qué? Porque él aceptaba y era consciente de que había recibido ese poder, esa autoridad del rey de Roma, y él tenía esa autoridad de poder hacer eso. Por eso aquel que lo rechaza es lo mismo que rechazar al rey de Roma, y al obedecerlo a él lo mismo que obedecer al rey de Roma. Él conocía este principio, y de la misma manera estaba usando ese principio con el Señor. 황제의 권세를 Él tenía esa autoridad del rey del rey de Roma, y él de la misma manera estaba tratando a Jesús de esa misma manera. Sabía de que Jesús, tú eres aquel que ha sido enviado por Dios, aquel que tiene la autoridad de Dios. Tú eres aquel que tiene esa misma autoridad, y si tú lo dices será hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes esa autoridad de Dios. Porque esa autoridad que lleva es la autoridad de aquel del Creador, de que aquel que puede sanar a los enfermos. Él estaba aceptando esto. 모든 걸 포함해서 Él de la misma manera estaba hablando sobre esa autoridad, estaba aceptando esa autoridad de Jesús que sobresalía todas las cosas en la carne, en la tierra, y está hablando y espiritualmente también. Podemos ver que esta fe del centurión es tan grande y sobresalía. Y es lo mismo, si tú solo di las palabras y serás sanado. Tú no tienes la necesidad de venir a mi casa, de ensuciarte, de ser contaminado. No hay necesidad de que te esfuerces de esta manera, sino que dilo y tú serás hecho. Y luego Jesús, como dice el versículo 10, y le dice, y se maravilló ante esto, y le dijo, de cierto os digo, que ni aún en encontrado Israel he hallado tanta fe. 많은 유대인들이 Jesús se sorprendió al ver esto. Muchas personas, muchos judíos creyeron en Jesús, pero no había ninguno de ellos que había tenido esa fe como este centurión. Esa fe que era tan sincera, que era tan detallista, e incluso tan humilde, incluso tan llena de la consideración, lleno del amor. No solamente se ama a sí mismo, sino que ama al prójimo teniendo misericordia, teniendo ese amor, también incluso teniendo esa calidez, tener ese calor dentro de él. 하나님에 대한 그 Incluso esa fe que cree, 깊이 있는 그 통찰력 esa fe que es tan profunda, 그걸 보여준 사람이 que puede ver más allá de los ojos. El Señor no había encontrado nada de estas personas. Y podemos ver que esa actitud, que ese centurión ya estaba, esa actitud y ese carácter de él, 이해를 통하여 podemos ver de que a través de lo que él ya tenía, al ver al Señor, podemos ver que sobresalió aún más. Y podemos ver de que él tiene incluso esa actitud de pecador, al conocer que él era pecador, y a través de esa base y ese fundamento de su actitud, podemos ver de que, y de su carácter, podemos ver de que 어떻게 와서
esa actitud sobresale, brilla aún más a través de esto. Si vemos a ese centurión, no tenía un conocimiento sobre lo espiritual, porque él no era judío, él no conocía todo el profundo de esto. Pero entonces los judíos eran completamente lo opuesto, conocían más profundamente sobre Dios y sobre la autoridad de Dios. Pero entonces, este centurión, al no conocer esto, al tener esa base y ese carácter dentro de él, y al tener ese corazón, y al conocer que era pecador, esto brilló aún más. Este gentil que tenía que ser áspero, que tenía que ser duro, que tenía que ser salvaje, que no conocía de Dios, que no conocía a Dios, él estaba lleno del amor, estaba lleno de la misericordia. Incluso tenía esa fe. Podemos ver de que esta fe que tenía este centurión sobresalió y fue maravilloso delante del Señor. Se maravilló, el Señor se maravilló ante él. Algo que el Señor ni siquiera podía encontrar entre los judíos. Y podemos ver que este centurión abrió esa nueva puerta. Y aunque el Señor obviamente conocía toda la historia y conocía todas las cosas, pero al ver al centurión, pudo ver una nueva luz, una nueva puerta, pudo abrir esa nueva puerta. Ahora los judíos, cuando vio a los judíos que tenía esa desesperanza, pero al ver ese centurión, a través de los gentiles podré llevar mi obra. A través de los gentiles podrán salir esas personas que tienen ese corazón verdadero. Esas personas que estaban siendo completamente influenciadas por el mundo, de todas maneras en medio de ellos saldrán esas personas que tendrán ese corazón verdadero. Si esta persona que era gentil, si esta persona que era ese centurión que era gentil y tuvo esta fe, entonces podrán salir aún más gentiles como esta persona. El Señor se admiró ante esta fe y le dijo a las personas que le seguían: no he encontrado ni tanta fe como esta persona. Dijo: no puedo encontrar. ¿Por qué será que en medio de los judíos no he encontrado una fe como esta? Por eso dijo: de cierto os digo. Dijo amén. Es lo mismo que decir amén. Amén. Y dice que ni aún Israel no ha encontrado a nadie. No ha encontrado a nadie que haya tenido esto. El Señor tenía esa frustración por toda Israel. Pero entonces a través de este centurión vio la esperanza en los gentiles. Y podemos ver que Mateo, y luego en todo Mateo, en el libro de Mateo, tiene ese gran interés en los gentiles. Y luego el Señor declara algo tan temeroso y le dice y habla sobre el destino de Israel y qué es lo que dice a través de ellos. Si vemos el versículo 11 que dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Podemos ver de que habrá muchas personas en ese momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estas gentiles vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en esa mesa y comerán con ellos. No está hablando no solamente está hablando sobre los israelitas, que solamente los israelitas recibirán esto, sino está hablando sobre las personas los gentiles que no tenían ese conocimiento de Dios, esas personas que ni siquiera eran escogidos para el pueblo del Señor. Estas personas reaccionarán aún más al escuchar el Evangelio. Que el fin de la fe del centurión no tendrá fin solamente con recibir con esa señal y prodigio, sino que en ese día se sentarán en el reino de los cielos. Podemos ver que las personas
que el Evangelio, podemos ver que el propósito del Evangelio es recibir la salvación y entrar al reino de los cielos. ¿Con qué se puede obtener? A través de la fe, solo a través de la fe. En ese momento, cuando se sentarán en ese lugar, que si vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, no está hablando, los descendientes de ellos podrán sentarse en ese lugar, sino está hablando de la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Las personas que tienen esa fe son las que se sentarán en ese día y podrán disfrutar. Podemos ver que estas palabras del Señor destruye completamente todo lo que Israel hasta ese momento habían creído y habían seguido. Y podemos ver de que destruyó completamente lo que los fariseos y los saduceos decían y enseñaban en ese momento. ¿Qué es lo que ellos enseñaban en ese momento? En ese día vendrán en cual nos sentaremos y tendremos esas fiestas, pero en ese día no habrá ningún gentil. Así ellos decían y enseñaban en ese momento. Ellos eran orgullosos, se orgullecían de ser judíos. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor dice en ese día? Si vemos en Hechos 11:18, dice que en ese día se sentarán muchos gentiles que se han arrepentido y se reunirán y darán gloria. Y el Señor da esa oportunidad a los gentiles para poder arrepentirse, e incluso a los judíos les dará esa misma oportunidad. Pero los gentiles reaccionarán aún más ante esto y recibirán esto. Y ahí podemos ver que era algo que la iglesia primitiva entendió y se sorprendieron a escuchar eso. En ese momento, en las iglesias primitivas, podemos ver que no había muchos judíos, sino que eran muchos gentiles. Ellos se sorprendieron a ver de que habían recibido ese arrepentimiento. Y luego, ¿qué es lo que dice versículo 12? Que dice: mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí serán el llorar y el crujir de dientes. Pero entonces era completamente diferente. Esos hijos de Israel pensaban que iban a entrar en ese reino. Dice, ¿qué es lo que dice? Ellos serán echados. Mas ellos serán echados en las tinieblas de afuera. Y podemos ver de que ellos, aunque habían recibido muchos privilegios, ahora ellos serán echados hacia afuera. Y entonces en las tinieblas donde no existe la luz, y ellos recibirán ese temor por toda la eternidad. Si vemos en Mateo 22:13, habla sobre Gehenna, que está hablando sobre las tinieblas. Está hablando sobre ese lugar donde no existe la oscuridad. Está hablando sobre el infierno. Pero entonces, ¿por qué dice las tinieblas? Porque no es porque está oscuro, solamente donde no existe la luz, sino que es el lugar donde no existe la presencia del Señor. En ese lugar serán llevados a Él. En ese lugar. Estamos hablando de aquellos que son los pecadores, son aquellos que no tienen la fe del centurión. Todos son pecadores. Entonces podemos ver de que todos ellos, por el hecho de ser descendientes de Abraham, no significa que ellos van a entrar al reino de los cielos. Aunque ellos podían enorgullecerse delante del Señor y decir, yo soy creyente, pero entonces esa persona de la misma manera podrá ser llevado igual como el pueblo de Israel. Y entonces estas personas serán echadas a un lado, serán negadas, y estas personas serán afuera de las tinieblas. Pero entonces uno podrá pensar, sí, es un lugar donde es menos, peor que el infierno, será un poco peor que el infierno, pero no es así. Está hablando del infierno, que será echado en el infierno, incluso como dice en Judas 1:13. Pero entonces muchas personas podrán creer, sí, yo soy creyente, yo voy a entrar al reino de los cielos. Pero la persona que no tiene esa fe, que es apta delante del Señor, no va a poder entrar al reino de los cielos. Entrará en ese lugar que será afuera, en las tinieblas, y será puesto ahí. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 13? Le dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y él dice que en esa hora ese criado fue sanado.
오늘 기뻐하시면서 주께서 그 El Señor se complació de la fe de este centurión y sanó a ese criado. Y podemos ver de que ese criado 주님이 experimentó esa señal y ese prodigio. 또 여러분 되시길 주로 Y les vendió un nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tengan esa fe del centurión. 신실한 Espero que cada uno de ustedes tengan ese corazón sincero delante del Señor. Que cada uno de ustedes puedan venir delante del Señor con esa fe. 닮아가는 거예요. Queridos hermanos, es asemejar al Señor, es tener ese corazón, ese amor lleno del Señor, confiando en el Señor, siendo considerados, estar lleno de ese amor del Señor, es seguir al Señor. Es seguir al Señor. Nosotros hemos recibido esa gran gracia del Señor y nosotros ahora tenemos que seguir ese corazón del Señor. Nosotros tenemos que seguir a ese corazón del Señor y espero que cada uno de ustedes sean personas que el Señor busque para poder entrar al reino de los cielos. Oremos en esta hora, oremos 우리 주님이 para que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que sea apta delante del Señor, esa fe que el Señor esté buscando, no esa fe que yo quiero tener, no a obrar como yo quiero tener o vivir como yo quiero vivir, 우리 하나님의 sino que tener esa vida que sea apta delante del Señor, que sea ese pensamiento que sea apto delante del Señor, que cada uno de nosotros nos unamos a ese corazón del Señor, oremos para que nuestros corazones puedan ser transformados, que podamos tener esa fe que el Señor esté buscando, que el Señor pueda salvar, que nos cambie a nosotros, que nos transforme a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리의 믿음이 변화하게 하시고 우리의 실제적인 성품이 변화하게 하시고 우리 하나님의 정말 천국으로 인도하시려는 놀라운 은혜의 모든 결과들이 훌륭하게 이루어지도록 도와주시옵소서. 주여 인도하시고 도와주셔서 우리 교회에 정말 주님이 찾으시는 믿음으로 다 충만한 우리 성도들이 있도록 역사하시고 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지 오늘 말씀 Padre Dios, ayuda Señor a todas las personas que han recibido tu palabra el día de hoy. Ayuda Señor que cada uno de nosotros podamos ser revestidos con tu poder y ayuda Señor a tener tu fe. Y ayuda Señor a tener esa fe que es apta para entrar al reino de los cielos, esa fe que tú estás buscando. Ayuda Señor a alejarnos del diablo y ayuda Señor a poder tener esas evidencias que como personas que han recibido la gracia. Ayuda Señor que cada uno de nosotros, el poder de la muerte no nos domina a nosotros, sino que ayudan, Señor, a estar llenos de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y ahí vamos a alabar todos juntos. No vengamos delante del Señor siendo orgullosos, sino que todo lo contrario. Señor, yo tengo esta debilidad, llena esta debilidad. Y espero que cada uno de nosotros podamos ser revestidos con ese poder y amor del Señor. 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장
주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 아래 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서 모습 이대로 사랑하시네 연약한 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 아래 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 아래 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 아래 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 안에 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos, en ellos y en sus familias, por todos los siglos. Amén.
우리를 받으신 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante del Señor que nos ha recibido. 그리고 우리는 하나님 속에 들어가 하나님과 운명을 함께합니다. Nosotros somos personas que hemos entrado en Jesús y ahora vivimos junto con el Señor. Ese camino en el cual nosotros estamos yendo es también 반드시 행하여서 la reconstrucción de nuestra iglesia y nosotros vamos a triunfar en medio de eso. Y 친히 명하시고 el Señor nos está orando en nosotros y nos está ordenando en nuestra iglesia en esta hora. Espero que todos juntos vamos a tener un solo corazón y así nosotros vamos a recibir lo que es del Señor y podamos triunfar. Aleluya. 사랑하는 성도 여러분 힘내십시오. Queridos hermanos, 감사합니다. gracias.